Disculpen mi voz, que estoy un poquito mal. ¿Cómo están? Hola, estoy un poco resfriada, pero vamos a hacer este video que está muy interesante. Si están en esta parte y ustedes ya han jugado, ya tienen experiencia, bueno, obviamente que conocen el sistema Stanton, entonces avancen el video hasta la siguiente parte, que es Pyro. Acá vamos a ver el sistema Stanton un momento para toda la gente que es nueva. El sistema Stanton es un sistema estelar único de 4 planetas. Es el primer sistema puesto en el juego Star Citizen. El sistema Stanton es un sistema de una sola estrella y uno de los 2 sistemas completamente colonizados de la UEE. Es el único sistema con la zona verde que alcanza los 4 planetas, lo cual lo hace adecuado para la vida humana. Todos los mundos han sufrido una terraformación limitada y tiene flora y fauna con ecología divergentes. Son propiedad de entidades corporativas dentro del Imperio Unido de la Tierra. Poco después del descubrimiento del sistema, el gobierno vendió todos los planetas a corporaciones. Estos 4 planetas son los únicos mundos de propiedades privadas del Imperio, aunque están sujetos a la ley común de la UEE y al Código Penal estándar. La UEE no vigila completamente la región. En cambio, los equipos de seguridad planetaria privados hacen cumplir la ley local. Se desconoce quiénes fueron los primeros colonos. Sin embargo, Toshi Aron descubrió el sistema en el 2851, después de vender los datos de salto a la UEE. Declaró que Stanton era un caso de dominio eminente, citando la necesidad de proteger y ampliar las rutas de salto cercanas. Sin documentos formales de colonización en archivo, los habitantes existentes no tuvieron más opción que abandonar sus hogares. Los buscadores de oro, los supervivientes y otros ocupantes ilegales tenían pocos medios para protegerse del poder de un portaaviones clase Bengal. La venta de Stanton 1, 2, 3 y 4 a ArcCorp había estado siendo lobby para conseguir esta oportunidad, ya que deseaba comprar un continente. Generalmente se vendían más tierras en parcelas. Algunos miembros del Senado de la UEE presionaron para que se vendiera el continente dentro del sistema Stanton, hasta que surgió la idea de intentar vender el planeta entero para obtener el mayor beneficio posible en un corto periodo de tiempo. ArcCorp aceptó esta propuesta y se llevó al Pleno del Senado para una votación más amplia, que fue aprobada, aunque después de mucho debate polémico, por lo que si bien los planetas debían cumplir con las leyes comunes de la UEE, la jurisdicción a nivel planetario recaería en las corporaciones y las fuerzas de seguridad. Se abrió un proceso de licitación y se contactó discretamente a las megacorporaciones para que se ofrecieran la propiedad de los planetas. Se cree que los ganadores han inyectado billones de dólares en la economía de la UEE y los 4 mundos ahora llevan su nombre. Son Hurston Dynamics, Crusader Industries, ArcCorp y Microtech. Si bien el plan inicial era Stanton 2, ahora Crusader, se vendiera con la modalidad compre uno y recibirá otro gratis, debido a su falta de tierra. Esto no fue un problema para Crusader Industries, que adaptó y expandió los astilleros navales existentes para la fabricación de sus propias naves espaciales. El sistema se industrializó por completo y los mundos ahora están salpicados de fábricas, sedes corporativas, campos de pruebas, minas y otras instalaciones de la empresa. Los líderes de las 4 megacorporaciones se reúnen anualmente en una conferencia del sistema Stanton para discutir cuestiones que afectan a todo el sistema. Stanton ofrece materiales producidos por las 4 corporaciones. También tiene una gran demanda de bienes necesarios para seguir trabajando. Debido a la apertura de sus planetas a otras empresas, incluidos los competidores, ArcCorp ahora está tan urbanizada que se está acercando al mismo estado planetario de un mundo industrial cian. Hurston ha sufrido tal contaminación que su bioma dominante de sabana ha sido devastado y la calidad del aire
ahora es una preocupación para quienes viven en el planeta. Microtech hace uso de la temperatura fría de su planeta para el funcionamiento óptimo de los servidores de datos, y Crusader ha comenzado recientemente a enfrentar problemas con la actividad de los Outlaws y las rutas de navegación. ArcCorp Stanton 3 es una supertierra en el sistema Stanton, propiedad de la corporación ArcCorp y terraformada por ella. En tan solo 80 años, el terreno del planeta ha sido esculpido, dividido en zonas y construido, dejando muy poco para la naturaleza. El planeta es el más industrializado del espacio humano. Está formado por capas de fábricas, tanto que hoy en día es imposible construir estructuras adicionales. Las nuevas instalaciones se construyen sobre las ya existentes. La sede oficial de ArcCorp se encuentra aquí, en la enorme torre ArcCorp, que se eleva por encima de todas las demás partes del mundo industrial. La mayor parte de las instalaciones de ArcCorp se encuentran en el distrito comercial Circle C. Además de la torre, ArcCorp posee innumerables ciudades corporativas. Hay una industria casera para turistas a quienes se les invita a realizar recorridos preestablecidos por la fábrica. De hecho, las plantas de fusión reales son tan peligrosas que se han construido una fábrica artificial higienizada con hologramas y animatrónicos para exhibirla a los ciudadanos interesados. Si bien se construyó para los forasteros que hicieron el viaje a ArcCorp para realizar el recorrido por la fábrica, también se han convertido en un elemento central de la cultura local. La corporación ArcCorp construye aquí motores de fusión en masa para cientos de miles de naves civiles cada año. A los comerciantes que llegan a ArcCorp se les informa que, además de ofertas sobre estos motores, pueden encontrar casi cualquier otra cosa aquí. Los antropólogos familiarizados con los Xi'an han postulado que ArcCorp es el equivalente humano más cercano a un mundo industrial Xi'an, y muchos predicen que nuestra civilización algún día evolucionará en la misma línea. Crusader, llamado también C1 o Stanton 2, es un gigante gaseoso de baja masa que tiene una atmósfera respirable a grandes altitudes. Aprovechando esta situación, el planeta se convirtió en el hogar de una red de plataformas flotantes habitables construida por militares. Las plataformas resultaron ser ideales para Crusader Industries, ya que de lo contrario, sus naves de transportes comerciales a gran escala tendría que construirse más allá de la atmósfera. Al estar construidas al aire libre, el costo de las naves se reduce casi un 40% a largo plazo, lo que a menudo se traslada a los consumidores. Una vez que Crusader Industries tomó el control, estas plataformas se ampliaron para satisfacer sus necesidades de producción. La empresa también construyó viviendas de calidad para sus empleados en hábitats entretejidos en una propia red. La parte del mundo disponible para los visitantes es considerada por muchos como el puerto más bonito del sistema. Los astilleros en sí son inquietantemente hermosos, con enormes naves de transporte suspendidas en el medio de la atmósfera, rodeadas por una red de iluminación de instalaciones de Crusader. Hurston Stanton 1 es una supertierra terrestre y análoga a la Tierra en el sistema Stanton. Según Chris Roberts, tiene un diámetro de 2.000 kilómetros en el juego, lo que equivale a unos 12.000 kilómetros en la historia. Hurston es el hogar de su homónimo Hurston Dynamics, un fabricante de armas familiar aristocrático que ha desangrado el planeta. La directora ejecutiva Magda Hurston accedió a Stanton 1 y sus satélites en el 2865. La ecosfera del planeta ha sido destruida en gran medida durante los años siguientes. Casi toda la vida autóctona ha muerto debido a los procesos de minería y fabricación que se llevan a cabo aquí. La compañía fabrica varias líneas de armas fiables, por lo que los pilotos que busquen buenas armas especializadas deberían visitar este planeta. El planeta también produce una variedad de munición que se vende a otras compañías, y la asistencia en el transporte siempre está bien compensada. Se importan trabajadores para contratos de fábrica o minerías en un año de duración. Pocos optan por renovar. Hurston siempre necesita mano de obra barata y es una buena fuente para los comerciantes que buscan transportes precursores de antimateria. Stanton 4 Microtech es un planeta grande y generalmente frío que alberga a la corporación Microtech.
La temperatura es el resultado de un error durante el proceso de terraformación de la UEE, que provocó una producción de nubes inusualmente densas. Microtech produce aquí Moviglass, una pieza de tecnología de asistencia digital que ahora es estándar y que utilizan casi todos en el imperio. Aunque Moviglass se ha convertido en un producto omnipresente, Microtech fabrica una amplia variedad de productos eléctricos, incluidos los que se encuentran en el sistema de las naves y varios cajeros automáticos ubicados alrededor de ciudades con una gran población como Área 18. Este planeta es un buen lugar para comenzar a buscar tecnologías de sensores avanzados que podrían proporcionar una ventaja en las peleas aéreas. La Tierra en el planeta está arrendada a empresas más pequeñas, incluidos algunos de los competidores de Microtech, lo que solidificó la reputación del planeta como un lugar para investigación y el desarrollo de tecnología de vanguardia. Las adquisiciones entre las empresas emergentes exitosas con sede en Stanton 4 son comunes. Microtech es un planeta terraformado, por lo que su atmósfera fue diseñada específicamente para imitar a la de la Tierra. Es respirable y contiene principalmente nitrógeno y oxígeno, así como trazas de argón, dióxido de carbono. Sin embargo, debido al accidente de terraformación, las temperaturas generalmente se encuentran muy por debajo de cero, especialmente durante las tormentas de nieve severas, cuando los factores de enfriamiento del viento agravan la situación. Por lo tanto, la exposición sin equipo de protección especializado en entornos de clima frío, por ejemplo, la armadura Novikov, puede provocar una rápida muerte. Antes de continuar voy a hacer una pequeña pausa para decirles que se suscriban, por favor dejen su like y pongan lo que quieran en los comentarios y no se olviden de que tenemos un Discord abajo en la descripción para todos los que quieran jugar con nosotros. Mi voz en este momento ya no me da, pues estoy muy mal de la garganta y el resfrío, así que le voy a pedir a la inteligencia artificial que si me puede echar una mano. Beatriz, por favor, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, Infesta. Gracias, entonces te lo dejo todo en tus manos. No te preocupes, yo me encargo, que te mejores. Sistema Piro. Sistema estelar único con 6 planetas. El sistema Piro es un sistema peligroso y mayoritariamente anárquico caracterizado por una estrella inestable. Toma su nombre de su reclamante y de sus erupciones solares. Originalmente reclamado en 2493 por Pyrotechnik Amalgamated por sus lucrativos sitios mineros, las intensas erupciones solares hicieron que la compañía abandonara el sistema en 2563 después de extraer la mayoría de los metales preciosos de sus planetas. Desde entonces, organizaciones independientes, colonos pioneros y bandas piratas como Headhunters, 73 Vipers, Firerats, Rafi Reddy y Xenotreat han hecho del sistema su hogar. Ninguna autoridad central de gobierno controla el sistema. En cambio, bandas rivales gobiernan sectores de control en constante cambio entre clanes rivales. La regla general citada por los residentes es, el que tenga más armas gana. Sin embargo, el control sobre algunos lugares estratégicos como Ruin Station y sus laboratorios de drogas confiere un poder significativo a su facción gobernante y un estatus de liderazgo de facto del sistema. El Sol de Piro entró en una prolongada fase de nova mucho antes de que la humanidad alcanzara las estrellas y poco se sabe de la composición original del sistema. Quedan 6 planetas, con vida y habitantes humanos aferrándose a ellos donde es posible. Todos los planetas del sistema se encuentran en algún nivel de descomposición. Cualquier nave espacial que no esté protegida adecuadamente sufrirá daños residuales de la estrella de Piro mientras transita por el sistema, y la exposición a la radiación puede ser mortal para las personas. La tecnología de escudos humanos realmente despegó después de la Guerra Tebarín, por lo que solía ser peligroso ya no lo es tanto ahora. En 2469, el buque cisterna con bandera terrestre Roustabout viajaba por el sistema Cano. El oficial de guardia Rajmakewan notó una anomalía gravitacional a 30.000 kilómetros de la proa de babor del transporte. Se envió un informe detallado a los propietarios corporativos del barco y al homónimo final de Piro, Pyrotechnik Amalgamated, pero no se tomó ninguna medida. 24 años después, cuando Pyrotechnik buscaba nuevos territorios mineros, la directora ejecutiva Cecile Uchia ordenó una revisión de los registros de escaneo antiguos y tomó nota del informe original del Roustabout. Enviaron un barco de exploración a la región y descubrieron formalmente el punto de salto a Piro, y pronto comenzaron a cartografiar sus alrededores. Los estudios indicaron el desorden general del sistema planetario,
los efectos de la inusual actividad solar de la estrella en sus equipos, la dificultad de encontrar recursos transportables y la improbabilidad de que la empresa pudiera permitirse el lujo de terraformar con éxito algo allí. La junta directiva debatió ferozmente qué hacer con su descubrimiento, pero finalmente decidió entregar las coordenadas de Piro a las Naciones Unidas de la Tierra con la esperanza de recaudar subsidios gubernamentales. Después de obtener el control del sistema, la UNE llevó a cabo un estudio exhaustivo. Si bien algunos de los hallazgos parecían prometedores, como la presencia de depósitos minerales potencialmente rentables en Piro 2, otros indicaban peligro, especialmente en relación con las posibles consecuencias de vivir bajo una estrella en erupción. La UNE decidió que patrocinaría un programa piloto para medir los efectos de las erupciones solares en los humanos antes de reclamar oficialmente el sistema, y abrió Piro al uso comercial mientras tanto. Si los resultados del estudio eran positivos, Piro recibiría luz verde para la colonización. Sin embargo, el sistema nunca fue reclamado formalmente, y la UNE trasladó sus esfuerzos de terraformación a los sistemas Magnus y Terra después de su descubrimiento alrededor de principios del siglo XXVI. Más tarde, la formación de los planetas unidos de la Tierra provocó una reestructuración gubernamental completa, dejando proyectos en el sistema Piro sin terminar. Solo quedó Pyrotechnik Amalgamated, pero su equipo se enfrentó a daños continuos por las frecuentes erupciones solares. Sin subsidios gubernamentales, los costos de mantenimiento finalmente llevaron a la quiebra a la compañía en 2563. Con una plétora de instalaciones abandonadas alrededor del sistema listas para ser tomadas, Piro pronto se transformó en un refugio para bandas merodeadoras. A fines del siglo XXVII, se había convertido en un nexo de actividad ilegal, y hacer algo comercial con él parecía más problemático de lo que valía. Pocas corporaciones intentaron la hazaña y todas fracasaron inevitablemente. Piro 1. Piro 1 es un planeta peligrosamente cercano a las constantes y violentas llamaradas solares de la estrella del sistema. Presenta rocas negras carbonizadas que se están incorporando lentamente a Piro. No hay mucho de interés aquí, el espacio alrededor de Piro 1 es difícil de navegar con algo que no sean escudos de la más alta calidad y no se han localizado depósitos minerales significativos en la superficie del planeta que hagan que valga la pena aterrizar aquí. A una distancia de 8,2 gigametros, Piro 1 se encuentra bajo el bombardeo constante de las llamaradas de la estrella. Su temperatura superficial se sitúa cerca de los 300 y su atmósfera es tóxica. Piro 2. Monox. Piro 2 es un planeta sin núcleo que, con el tiempo, caerá en su estrella. Durante la exploración inicial del sistema, Piro 2 se convirtió en un foco de atención principal, ya que el planeta parecía producir importantes depósitos de cadmio, titanio y gemas forjadas por la gravedad. Esto instigó una pequeña fiebre del metal, que hizo que las naves comerciales humanas agotaran rápidamente estos depósitos del planeta. En 5 años, el mundo se había convertido, a todos los efectos, en una cáscara vacía. En CitizenCon 2954, se reveló que la especie de gusano de arena Balatkar vive en este planeta. Piro 3. Bloom. Piro 3 es un mundo habitable helado con una atmósfera respirable de oxígeno y nitrógeno. Se sabe que es un refugio para los forajidos. Se convirtió en el epicentro de los esfuerzos mineros durante el reinado de Pyrotechnik Amalgamated sobre el sistema, con varios sitios de preparación, cuarteles de empleados y centros de procesamiento ubicados aquí. Estas instalaciones fueron abandonadas cuando su costo de mantenimiento ya no pudo ser cubierto por las ganancias mineras. Los ocupantes ilegales, los forajidos y los exmineros que carecían de los medios para regresar a la UE reclamaron estos asentamientos después de que las operaciones corporativas cesaran en el siglo XXVI. Bloom apareció en las transmisiones de Jax MC Cleary durante la Intergalactic Aerospace Expo 2952. Además de biomas congelados, Bloom tiene extensiones de agua salada líquida en zonas más templadas. Piro 4. Piro 4 es un protoplaneta rocoso, similar a Mercurio, en el sistema Piro. Aunque está clasificado como un protoplaneta en el mapa estelar, Piro 4 es en realidad el satélite natural más externo del gigante gaseoso Piro 5. Los astrónomos creen que Piro 4 alguna vez fue el cuarto planeta desde el Sol en el sistema Piro. Sin embargo, una colisión con un gran cuerpo celeste sacó a Piro 4 de su órbita y lo colocó en su posición actual alrededor de Piro 5. El impacto destruyó la atmósfera de Piro 4 y alteró significativamente su paisaje. Si bien Piro 4 hectáreas desarrollado una nueva atmósfera, no es habitable y permanece en curso de colisión con Piro 5. Eventualmente, Piro 4 chocará con Piro 5 o se desgarrará y se convertirá en un sistema de anillos.
La atmósfera de Piro 4 es tóxica y se requiere equipo de respiración para las expediciones a la superficie. Las temperaturas diurnas se sitúan por debajo del punto de congelación, en torno a los menos 20 grados centígrados. Las operaciones mineras han despojado a Piro 4 de todos los materiales destacables. Un gran cráter de impacto, visible desde la órbita, da pistas sobre el violento pasado del planeta. Desde la órbita del hemisferio norte de Piro 4 se puede ver fácilmente un gigantesco cráter de impacto, rodeado de cadenas montañosas concéntricas y bahías. Es muy probable que sea el lugar de la colisión que provocó el cambio de órbita de Piro 4. Piro 5. Piro 5 es un gigante gaseoso de color amarillo y verde que atrae lentamente a Piro 4 hacia su órbita. Se considera un punto de reabastecimiento de bajo rendimiento debido a la pobre mezcla de hidrógeno presente en la atmósfera superior. Piro 6. Terminus, Piro 6, es el planeta más exterior del sistema Piro. Este protoplaneta es notable principalmente por el hecho de que está orbitado por Ruin Station, una antigua plataforma Gold-Horizon. Originalmente construido por Pyrotechnik Amalgamated para servir como centro de operaciones en el sistema, solo estuvo en uso por la compañía por un corto tiempo antes de ser abandonado junto con cualquier esperanza de obtener ganancias del desolado sistema. Desde su abandono, ha sido invadido por forajidos. Las disputas entre facciones han dado lugar a batallas frecuentes y mortales, lo que hace que esta ubicación sea extremadamente peligrosa tanto para civiles como para forajidos. Sistema Terra. Sistema estelar único con 4 planetas. El sistema Terra, uno de los 5 sistemas planeados para su inclusión en la versión 1.0, es la joya brillante del Imperio Unido de la Tierra. Es un fuerte centro de saltos. Terra 3, comúnmente conocido por el nombre de su sistema, ha hecho grandes avances para convertirse en el foco cultural del imperio. Terra es el único sistema en el Imperio de la Tierra Unida que recibe su nombre del planeta capital, en lugar de la estrella, Terra Nova, en su centro. Desde el descubrimiento y posterior exploración del sistema en 2516, Terra ha crecido de manera constante tanto en popularidad como en influencia. Incluso durante la era Mese, Terra fue uno de los pocos sistemas que intentó mantener una postura progresista contra el reinado despótico. Fue con esta perseverancia frente a la adversidad que lo elevó a ser casi sinónimo de la Tierra como el centro de poder en la OEE. El sistema Terra, entonces designado como 342A, fue cartografiado por primera vez en 2516. Cuando se obtuvieron las primeras imágenes de larga distancia del tercer planeta del sistema obtenidas por retransmisión magnética, la tripulación del explorador supo de inmediato que habían dado en el clavo. Terra 3, una supertierra natural situada directamente en la banda verde de la estrella, fue inmediatamente reconocible por su asombrosa similitud con una Tierra intacta. Exuberante, verde y rebosante de recursos naturales, la colonización de Terra fue inmediatamente obvia. En 2 años se habían enviado al mundo no menos de 7 naves coloniales. Los astrofísicos pronto se hicieron con un descubrimiento sorprendente: la ubicación y la composición únicas del sistema Terra significaban que era un fuerte centro de puntos de salto. Al igual que Sol, Terra es una estrella de secuencia principal de tipo G. A diferencia de Sol, su sistema planetario exterior nunca se formó. Sin la difusión de masa causada por los gigantes gaseosos y con la ubicación de la estrella en el centro de un denso cúmulo estelar, surgieron fácilmente puntos de salto extremadamente estables. Hasta ahora, se han trazado 5 puntos de salto y los científicos creen que es casi seguro que habrá un sexto. En teoría, podrían existir hasta 24, aunque las probabilidades de que la mayoría de ellos sean lo suficientemente estables para el tránsito son astronómicas. Los exobiólogos también mostraron un interés temprano en el sistema. Se descubrieron enormes ruinas de piedra que indicaban claramente vida inteligente en la masa continental sur de Terra 3. Todavía no se ha descubierto ninguna otra evidencia de esta antigua civilización en el planeta, lo que creó uno de los misterios arqueológicos más debatidos de nuestro tiempo. Terra 3 fue el 12º planeta colonizado por el Imperio Unido de la Tierra. En 4 siglos, debido a su red de saltos y su ubicación, se ha convertido en un enorme centro comercial. Kiel, Baker, Kilian y otros sistemas de nombres están a pocos saltos de la estrella. Los abundantes recursos del mundo, cultivados con cuidado para no afectar el medio ambiente, han alimentado el programa de expansión oriental del imperio. Terra I. Aero es un pequeño mesoplaneta cercano a la estrella del sistema. Debido a su proximidad y a las condiciones extremas que se dan, varios intentos de explotar los ricos recursos del planeta han fracasado. Un mundo rocoso anodino increíblemente cercano a su estrella. Aunque rico en ciertos minerales,
los intentos de aprovechar los recursos en Aero han sido en gran medida infructuosos debido a su proximidad a la estrella. Incluso los trajes para entornos más hostiles son incapaces de sustentar la vida humana lo suficiente como para realizar el mantenimiento de la fábrica en un mundo con un periodo orbital de 95 días terrestres estándar. Terra 2. Rocoso terrestre en el sistema Terra. Los esfuerzos mineros en Pique son una obra maestra de la ingeniería humana. Pique, uno de los planetas más ricos en minerales de la galaxia, está salpicado de miles de ciudades no tripuladas que producen toneladas de platino, mercurio, hierro y oro todos los días. Con un periodo orbital 3 veces mayor que Aero, Pique sigue siendo incapaz de sustentar la vida humana durante un periodo prolongado. A pesar de ello, la falta de tormentas atmosféricas y otros fenómenos meteorológicos significa que la maquinaria robótica completamente móvil puede funcionar con máxima eficiencia y requerir muy poco tiempo de inactividad. Las minas y refinerías de Pique han sido esenciales para impulsar la expansión de Terra y permitir que Terra 3 se mantenga relativamente intacta. Se desconoce por qué el mapa estelar indica que este planeta es habitable. Terra 3. Terra 3, comúnmente conocida por el nombre de su sistema, fue el 12º planeta colonizado por el Imperio Unido de la Tierra. Ha hecho grandes avances para convertirse en el foco cultural del imperio. Aunque los leales acérrimos de la Tierra disputarían tal afirmación, no hay duda de que Terra tiene el dedo en el pulso de la galaxia civilizada. Desde la creciente afluencia de sedes megacorporativas al sistema hasta la influencia de la música originada en Terra en la cultura popular, Terra es, sin lugar a dudas, lo más cercano a un rival que la Tierra haya producido jamás. En 4 siglos, debido a su red de saltos y ubicación, se ha convertido en un centro comercial masivo. Kiel, Baker, Kilian y otros sistemas de nombres están a pocos saltos de la estrella. Los abundantes recursos del mundo, cultivados con cuidado para no afectar el medio ambiente, han alimentado el programa de expansión oriental del imperio. Terra es el hogar de la Universidad Son, llamada así por el descubridor del planeta y conocida por enseñar la cultura Vanu. El planeta también es conocido por la civilización perdida que una vez habitó el planeta, apodados los Atlantes por la población local y las especies inteligentes responsables de la construcción de las antiguas ruinas esparcidas por todo el planeta y la piedra del fragmento de Beisley. Terra 4. Gen. Supertierra en el sistema Terra. A menudo se pasa por alto el hecho de que el mundo hermano de Terra, Gen, también es un mundo habitado. Este planeta más pequeño, el más exterior del sistema, fue terraformado aproximadamente un siglo después del asentamiento inicial de Terra y ahora es el hogar de los aspectos diplomáticos y militares del gobierno del sistema. El planeta, que en su mayor parte está formado por bases militares, administración imperial y viviendas, representa un esfuerzo consciente por parte de los planificadores del sistema Terran por separar los negocios del placer. Existe un debate en curso sobre la representación de Gen en el Senado. Aunque el planeta está bien poblado, los habitantes son casi exclusivamente trabajadores del gobierno. Hasta ahora, la Tierra ha rechazado cualquier intento de otorgarles representación, viéndolo como un complot apenas disimulado para extender la influencia de Terra. Sistema Magnus. Sistema estelar único con 3 planetas. El sistema Magnus es un sistema planetario de una sola estrella en el Imperio Unido de la Tierra, UE. Magnus, al borde de lo desconocido, o eso dice el folleto turístico estándar del gobierno local. En verdad, la frase describe mejor a Magnus hace un siglo. En las últimas décadas se ha producido un aumento de los asentamientos y de la civilización en general en un sistema que se considera la capital no oficial de la cultura fronteriza humana. Magnus, descubierto por primera vez en 2499, era un sistema pequeño y completamente anodino, 3 planetas orbitando una estrella de secuencia principal de tipo K. Más tenue que el propio Sol de la Tierra, Magnus no tenía la atracción necesaria para generar un sistema de planetas exteriores o una extensa red de puntos de salto. ¿Magnus no tenía la atracción? Diciembre de 2021. Los estudios no han localizado protoplanetas, bolsas de gas ni campos de asteroides en los alrededores del sistema. Esta afirmación necesita referencias a fuentes fiables. Diciembre de 2021, el área que rodea a Magnus es el espacio más profundo y desolado imaginable. Se identificó un solo mundo, Magnus 2, como ideal para la terraformación. Ese proceso se produjo rápidamente. La distancia de Magnus con respecto a los espacios transitados, más la disponibilidad de metales pesados y la facilidad prevista para terraformar Magnus 2, dieron como resultado una terraformación cerrada ordenada por los militares que comenzó en 2533. A finales del siglo XXVI,
Magnus se había convertido en una base naval a gran escala y en la fuente de una gran cantidad de construcción de barcos. Esto duró aproximadamente 50 años, hasta que los recortes presupuestarios y el deseo de centrar las operaciones en otros sistemas, como Killian, llevaron al abandono a gran escala de Magnus. Durante un tiempo, Magnus II fue un mundo desértico y estéril. Los efectos de la terraformación aún no habían transformado por completo el planeta, y un periodo de 10 años de erupciones solares extremas dificultó su transición a un mundo templado, aumentando la decadencia de las instalaciones de la UE y reduciendo en general el interés general en la reubicación de Magnus. El resultado fue un mundo fantasmal, inquietante y despoblado, con estructuras en decadencia llenas de equipos de refinación y construcción naval que se consideraban demasiado caros para trasladarlos a otro lugar. Durante este periodo, la población del sistema se redujo a menos de 30.000 habitantes, la mayoría de los cuales no tenían derecho legal a sus campamentos. En 2751, la clasificación militar original del sistema Magnus expiró y se permitió técnicamente que otros colonos se instalaran allí. Al no ver ninguna utilidad práctica para el sistema, la UE optó por no renovar sus derechos de arrendamiento sobre las únicas masas terrestres habitables del planeta. La era de la colonización de un solo estado había terminado hacía mucho tiempo, y los colonos de Magnus eran un grupo heterogéneo de colonos del interior, salteadores de territorios y una variedad de tipos similares, menos agradables, que intentaban escapar de sus reputaciones en los mundos centrales. El resultado fue un sistema con reputación de tener una atmósfera salvaje, en la que todo vale, donde los humanos podían vivir al margen de la ley. Desde entonces ha surgido de forma orgánica una cultura que apoya este sistema, con una actitud de matar o morir, que se ha convertido en un código de honor estrictamente de estilo fronterizo. En los últimos años, Magnus II, Borea, se ha vuelto más civilizada, jugando cada vez más con su reputación y con la desaparición de sus pueblos fantasmas para conseguir créditos turísticos. Sigue siendo uno de los mundos habitados por humanos más peligrosos, aunque el gobierno ha llegado a adherirse a un sistema más formal, los asesinatos siguen siendo habituales. Sin embargo, esta cultura no es unilateral. A pesar de toda la anarquía, Magnus es visto como un lugar donde cualquiera puede empezar de nuevo, un sistema que cree firmemente en ignorar el pasado de un individuo a favor de su potencial. Solo por esta razón, el número de asentamientos en Borea aumenta año tras año. Magnus I. Magnus I es un planeta actónico, un antiguo gigante gaseoso cuya atmósfera se ha separado por completo debido a su proximidad a la estrella. El resultado es una masa compacta de roca rica en minerales de gran valor. La UE mantiene plenos derechos mineros sobre Magnus y no suele contratar a terceros para el transporte o el refinamiento. Debido a su cosmología, Magnus I también es una fuente de diamantes de alta calidad, que se utilizan tanto como piedras preciosas como en operaciones de fábrica. Una vez más, la UE modera todas las ventas y los elementos criminales nunca han establecido una presencia significativa en Magnus I. Magnus II. Borea es el centro terraformado del sistema Magnus. Clasificado como un planeta cercano a la Tierra, Borea tiene una variedad de climas y, en general, es ideal para el asentamiento humano. El planeta está salpicado de docenas de instalaciones navales abandonadas de la UE con siglos de antigüedad que se están desvaneciendo lentamente en la maleza. Algunas han sido colonizadas por colonos, mientras que otras ciudades prefabricadas han surgido en otros lugares sin relación con el asentamiento original. Las granjas de subsistencia cubren las zonas templadas del planeta, la mayoría dirigidas por solitarios que han viajado a Magnus para escapar del contacto con el resto de la raza humana. La sensación general es la de un mundo atrapado de forma antinatural entre el pasado y el presente. La capital del mundo es Newcastle. Un reciente intento de asesinato desde el espacio contra todo el consejo del gobernador del planeta, entre 2915 y 2935, ha hecho que el gobierno redirija todo el tráfico entrante hacia la ciudad industrial de Odisa, que ahora puede considerarse el único puerto espacial de Magnus. Magnus III es un gigante gaseoso de Júpiter, una enorme esfera multicolor que cuelga a una distancia extrema del Sol de Magnus. Como no está especialmente cerca de ninguno de los puntos de salto del sistema, Magnus III permanece en gran parte sin explotar como punto de reabastecimiento de combustible. Los rumores persistentes afirman que los puntos Lagrange de Magnus III son lugares de reunión comunes para piratas, aunque esto nunca ha sido confirmado. La falta de fuerzas legales extraplanetarias, y el desinterés cultural general en castigar tales crímenes en la región, le dan a tales rumores un aire significativo de credibilidad. Al mismo tiempo, Magnus III sería un lugar notablemente apartado para cualquiera, especialmente para los cárteles piratas más importantes.
Bueno, hemos llegado al final. No se olviden de dejar su like, comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.